Tengo el- ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Buenas noches. Buenas noches, doctor Haman. Sí me escucha, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Les agradezco mucho estar esta noche en esta primera sesión de investigación del capítulo Centro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Eh, ya son las 7:30. Sin embargo, no sé, profesor Haman, si su merced considera, damos unos 10 minutos máximo para que entre más gente y comenzamos. Como usted diga, no hay problema. De acuerdo. Me Entonces, gusta. denme un minutito. Si tengamos 10 minutitos, por favor. Sí, pues Sobre todo que no ha llegado el profesor Rodríguez. Ah, caray. Mientras tanto, les voy comentando, por la configuración de la llamada, en este momento la llamada está siendo grabada y transcrita. Entonces, para que todos tengan pendientes eso, sobre todo por el hecho de que esta grabación, al igual que las memorias de la sesión, pues van a quedar disponibles en YouTube y al final de la sesión yo les haré envío por el chat del enlace de asistencia para que por favor lo tengan presente. ¿Listo? Entonces demos 10 minutitos y comenzamos. Profesor Rodríguez, muy buenas noches. Su merced. Vamos a dar 10 minutitos para que se conecte más gente y comenzamos. ¿Listo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, profe. Entonces, Mauricio, ¿Qué pasó todo? profesor Diego, ¿cómo lo tenemos planeado? ¿Inicia el profesor? ¿Inicio yo? ¿Quiere que probemos la fase de Entonces, diapositivas? discúlpeme si mi memoria no me falla, profesor Otto, su merced nos iba a presentar acerca de líneas de investigación, ¿cierto? Sí, señor. ¿Eh? Entonces, si quiere, comencemos con su merced y después el profe Rodríguez. Y la intención es que al final de la sesión, pues lo que nos quede al final, que yo creo que va a ser un tiempo chévere, para responder preguntas o en su defecto, si por mi mente pasa alguna pregunta extraña que no se haya respondido, algo por el estilo, para tener esta discusión. ¿Sí? Entonces comenzamos con el profesor Otto, pasamos con el profe Mauricio y terminamos con una discusión entre todos. ¿Listo? Que los participantes, los asistentes en toda su libertad, por favor, si tienen preguntas, levantan la mano. Sí, por favor. ¿Listo? Voy a intentar compartir la pantalla para ver. Proceda, profesor, y le confirmo si sirve. Ahí ya está, ya yo estoy viendo su pantalla, sí, señor. Entonces, 5 minuticos y comenzamos, ¿listo?
Yo considero que ya sería conveniente que diéramos el comienzo al evento y pues así a grosso modo para que todos sepamos con qué eminencias estamos presentes. En este momento nos acompaña el doctor Otto Hamann. El doctor Otto Hamann me corregirá, profesor, si en algo me equivoco. En este momento, él es el director del programa de medicina familiar de la Universidad, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. De igual manera, si no estoy mal, es el decano de la Facultad de Medicina. Al igual que él tiene una vasta experiencia y formación en temas docentes. Yo no sé, profe, si su merced ya tiene el doctorado en educación o está en candidato, todavía no estoy seguro. Y entonces nos acompaña el doctor Otto Hamann, ¿sí? Y adicionalmente nos acompaña también el profesor Mauricio Rodríguez, quien es el director del programa de especialización en medicina familiar de la Universidad del Bosque. El profesor Rodríguez también tiene una vasta experiencia como investigador también, es especialista en epidemiología, y también nos está acompañando el día de hoy. Pues yo me llamo Diego Beltrán, presidente del capítulo centro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, docente del programa de especialización en medicina familiar del Bosque. Y pues esta sesión, que es, como les digo, la primera de nuestras sesiones de investigación, persigue precisamente el consolidar y profundizar nuestras habilidades como investigadores, teniendo en cuenta la importancia de la investigación para nuestro campo. Y es por eso que esta primera sesión es una introducción a un panorama general de lo que es la investigación en medicina familiar. No siendo más, me callo por el momento. Profesor Hamann, su merced, el piso es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Doctor Diego, muchas gracias. Doctor Mauricio, muchas gracias por esta invitación maravillosa, académica. Y es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas propuestas para dejar algunas más preguntas que respuestas sobre investigación en medicina familiar. Entonces, me permito iniciar. Y ustedes me confirmarán si ya está la presentación disponible para ustedes. Sí se está viendo, profesor. Perfecto. Bueno, esto es más que una presentación como tal, es una propuesta, y es una propuesta que nace de dónde venimos, y por eso estoy ambientando un poco el por qué eh, el por qué debe haber investigación en medicina familiar, cómo se debe dar y para qué, y cuál es el impacto que deberíamos buscar. Por supuesto, esos son elementos que se desarrollarán en el módulo de investigación, y la idea es hoy poder dejar algunas ideas y algunas propuestas, porque en muchas ocasiones nos sucede que en los programas, ¿y yo qué investigo, profe? ¿Y cómo qué hago? Entonces, probablemente la primera tendencia es decir, medicina familiar es todo, investigue cualquier cosa. Y pues esa no es la idea es aterrizarlo un poco más a lo que somos nosotros. Entonces, pues ese somos nosotros, somos una especialidad diferente, somos una especialidad que tiene un enfoque diferente, y como tal, como enfocamos nosotros la situación de salud y la atención en salud, así debe ser diferente la presentación o la formación del talento humano, y por supuesto posteriormente la atención de nuestros pacientes. Ese talento humano debe tener una sensibilidad y un énfasis diferente a otra especialidad. Eso es lo que nos tiene que hacer diferentes a los demás. Entonces, como dice el doctor Martín Surró, el médico de familia es un médico de personas y no de problemas de salud. Y necesita un enfoque formativo específico, precisamente sobre eso, sobre personas y sobre situaciones propias de la comunidad. Ese proceso, permítanme un minutico que yo creo que tengo el WhatsApp prendido y me está sonando por acá. Entonces,
Vamos a inactivarlo. No sé. Listo. Como tal, somos una especialidad que tiene un proceso pues, importante de formación académica, ¿cierto? Que la hacemos con calidad. Preparamos médicos con ciertas habilidades específicas para unas situaciones específicas de la comunidad, entonces trabajamos mucho en el contexto, ¿cierto? Nos formamos en contexto y buscamos tener una resolutividad bien alta, de alta calidad, y por supuesto en este proceso, en esta pirámide de calidad, de contexto, de resolutividad, pues buscamos la proyección. Y esa proyección es para atraer nuevos estudiantes, para atraer nuevas personas que se vinculen a nuestro proceso de formación y a nuestra carrera. Eso se enmarca en elementos fundamentales. Esta calidad, el contexto y resolutividad en dos fundamentos. Uno que es la mejora continua, precisamente para dar más calidad, para enseñar en contexto, para enseñar a ser resolutivos, y la otra que es, y que he resaltado, que es el impacto. Probablemente nosotros nos quedemos cortos en este último elemento del impacto, y el impacto pues no se puede dar si no es con visibilidad, y esa visibilidad sí hay un impacto social, pero a veces necesitamos también ese impacto a nivel de escritura, de publicaciones, de proyectos. Entonces, en este que es el enfoque, el por qué, porque necesitamos dar respuesta a esto, alta calidad para formación en contextos, ser resolutivos, proyectarnos a través de unos procesos de mejora continua y a través de un impacto que debemos medir, y por lo menos si no medir, proyectar, ¿cierto? Y que lo midan pues otras personas, un tercero que sería lo ideal. Eso nos lleva a que nosotros somos una especialidad que se forma por competencias, y en esas competencias, entonces, ¿por qué ustedes dirán, por qué estamos repitiendo esto? Se llama labor de investigación, porque estoy buscando el contexto de dónde nace la investigación dentro de medicina familiar. Y ese contexto es, recordemos que estamos formados por competencias, y las competencias en una definición muy amplia por parte de Turing, habla de que es todos estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son necesarios para resolver problemas de manera efectiva en lo académico, laboral, social y personal. Entonces la competencia va mucho más allá de esas definiciones previas que teníamos de qué era competencia, ¿cierto? Y ahora nos incluye en diferentes contextos. Y la formación por competencias en medicina familiar tiene dos elementos iguales a cualquiera: una generación, unas competencias genéricas y unas competencias específicas. En la genérica, las que compartimos con todas las demás áreas, las que cantemos con otras especialidades, y las específicas, las propias. Entonces, ¿qué nos hacen a nosotros diferentes aparte de ser médicos de personas? ¿Qué nos hace diferente a pesar de tener esa sensibilidad hacia la comunidad, hacia la familia, hacia la problemática social, hacia la atención primaria en sus diferentes niveles de ejecución? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Entonces, entre eso diferente, pues salta no solo la parte asistencial, no solo la parte resolutiva, la parte académica, la parte de gestión, sino la parte de investigación. Y es fundamental. En las específicas tenemos que tener nosotros investigación. Y en esa investigación, pues, nos va a generar un gran proceso de formación, uniendo las competencias específicas de habilidades, destrezas en comunicación, en diálogo, en resolución de conflictos, ¿cierto? En competencias de tipo ciudadano, y pues las otras, las genéricas y las específicas propias de nuestra especialidad. En ese concepto de conocimiento de habilidades y destrezas específicas, pues hay mucha literatura que nos apoya y que nos dice, mire, esta es una propuesta regional de competencias esenciales y estrategias formativas para la medicina familiar, para un grupo de trabajo, donde se definieron las competencias que debe tener un médico familiar en su formación y en su actuación, pues se dieron a través de un proceso, disculpen, sea a través de un currículo participativo, una estructura por competencias, metodologías innovadoras, con evaluación y educación continua. Y se llegó a la conclusión que las competencias esenciales bajo este marco de diseño, de educación, de evaluación, de metodologías, es que tenemos estas siguientes competencias: resolutivos clínicos, facilitadores del vínculo comunitario, gestores, educadores e investigadores, un profesional ético, defensor de derechos, actor comunitario y un profesional en salud digital y tecnología.
Entonces, como ustedes ven, tenemos un proceso de investigación. Somos, en nuestro perfil, en nuestras competencias, debemos ser investigadores. Una investigación proactiva, una investigación participativa, unas competencias en la investigación que aporten a la comunidad, que aporten a la sociedad, en los diferentes ambientes. Entonces, estas son las competencias generales para diferentes ambientes de aprendizaje, ambulatorio, hospitalario, familiar, en fin. En todos ellos nos tenemos que desempeñar bajo estas competencias. Entonces, tenemos una que nos dice, ojo con la investigación. Entre ellas, no me voy a detener por cada una de estas competencias, porque el contrato con el doctor Diego hoy era hablar de investigación. Entonces, ¿qué se definió que debe tener? ¿Cuáles son las competencias en la investigación? ¿O cuál es la redacción de esa competencia de investigador que debe tener el médico familiar? La competencia es formular preguntas relevantes, que diseña y ejecuta estudios éticamente fundados y difunde resultados y mejora la práctica profesional. A veces faltaría de pronto mejorar no solo la práctica profesional, sino la situación social de pacientes y familias. Pero esta está expresada, entonces hay una competencia propia que debemos tener de investigación, y esa investigación se articula con todas las demás. Entonces uno dice, ¿en qué investigar? Pues investiguemos en las mismas competencias que nos han dicho que tenemos que desarrollar. Investigación en lo clínico, entonces aquí ustedes ven la articulación de las otras competencias con la investigación. Nosotros debemos investigar en nuestra resolutividad clínica, en nuestro trabajo comunitario, en nuestro trabajo como gestores, como educadores, como profesionales éticos, como defensores de derechos y como profesionales en salud digital y tecnología. Entonces la investigación como que es la conclusión, es el articulador, es ese pegamento de todas esas demás competencias. Por supuesto, el pegamento mayor es paciente y familia y sociedad y comunidad, pero hay un proceso. La investigación dice, ¿qué investigamos? Investigue su perfil, investigue cosas que son propias de sus competencias. Entonces, nuestro mensaje es primero, ¿qué es eso? Primero lo que somos, cuáles son nuestras competencias, y entonces si esas son nuestras competencias, investiguemos y produzcamos literatura y papers sobre esas competencias. Entonces la investigación articula todos estos elementos de esas competencias. Otras voces que nos han dicho, ¿cierto? Entonces la investigación articula, genera, forma, evalúa, proyecta, educa e impacta. En todos estos escenarios, en todas estas competencias que debemos desarrollar, entonces, vuelvo y les digo, es como ese pegamento propio o esa conclusión de las competencias generales que tenemos. Estas son específicas, competencias específicas. Por supuesto que hay otras voces que nos dicen, mire, se hizo una investigación de cuáles son los valores en medicina familiar a través de la UONCA en los diferentes escenarios, en las diferentes regiones, y por supuesto en la región americana, latinoamericana, aparecen estos, cuáles son los valores necesarios para la práctica de medicina familiar y entrenamiento de médicos especialistas en Latinoamérica, especialistas en medicina familiar. Y miren, de estos elementos están pues el compromiso, la ética, la responsabilidad, la vocación docente, el trabajo en equipo e, dejé marcado, innovación y desarrollo científico. Entonces es parte no solo de las competencias, sino de los valores propios de la medicina familiar, la investigación, ¿cierto? Y por supuesto el desarrollo científico. Y tenemos el Programa Único de Medicina Familiar, en donde nos dice cuáles son los atributos, un programa que es hasta ahora, que nos ha modificado, en que nos dice, el médico familiar tiene los siguientes atributos: tiene una alta comprensión de la dimensión y del perfil humano, es prestador eficiente de servicios, es líder y integrante de equipos de salud, educador y comunicador, gestor y articulador de cambio y investigador e innovador. Y los ejes curriculares de ese currículo único está investigación y educación. Eso, como si no fuera poco, todos estos elementos a nivel mundial, BONCA, que es la que nos rige y que nos dice sobre qué debe ser el médico, el perfil del médico familiar, los perfiles que tenemos dentro de Colombia, de nuestro programa único de medicina familiar, y ASCOFAME el año pasado hizo un ejercicio
sobre competencias y procedimientos y recursos para los programas de medicina familiar en Colombia, que se difundió en marzo del año pasado, y entre esos perfiles, que muchos de los que estaban acá hoy presentes, participamos en la creación y la revisión de esas competencias específicas para medicina familiar. Por supuesto, miren, en el número 2 aparece la investigación. Entonces, esa investigación, volvemos y decimos, ¿y qué investigamos? Pues lo que somos. Debemos investigar en lo que somos, de dónde venimos, en lo que nos desarrollamos, en nuestro contexto. Entonces, el médico de familia es una persona que está comprometido con algo específico, ¿cierto? Que es un grupo, está comprometido con la persona, y creo que ese sería el enfoque de buscar cómo mejorar la calidad de vida de esas personas a través de investigación, de innovación, de nuevo conocimiento. Tenemos un médico familiar que somos nosotros un enfoque biopsicosocial a través de una atención longitudinal, y nuestro objetivo, ¿cierto? Perdón. Nuestro objetivo es pasar de la anécdota a la evidencia. ¿Cómo pasamos de a decir todo lo maravilloso que hacemos a dejarlo en evidencia, a dejarlo escrito, a dejarlo documentado? Ese es el reto. Entonces, la propuesta que les traigo hoy es ¿qué investigar en medicina familiar? Pues investigar sobre lo que somos. Somos médicos de atención primaria, somos médicos que también tenemos desempeño hospitalario, que tenemos desempeño ambulatorio, comunitario, y nuestra propuesta o la propuesta de qué investigar deben hacer de parte de la esencia de lo que somos. Acabamos de ver parte de esa esencia, de nuestra naturaleza y de las necesidades propias, no solo del programa, no solo de la persona que se está formando, sino las necesidades sociales, las necesidades institucionales. Cuando tomemos en cuenta esos tres elementos, ¿cierto? Esa invitación es, vamos a investigar en algo que sea para nosotros de nuestra naturaleza y que responda a una necesidad. Entonces, con esa propuesta o este ejemplo, pues podríamos sacar, tomé un ejemplo muy rápido de qué somos, cuál es nuestra esencia, perdón, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es todo esto, ese iceberg sanitario. Nuestra naturaleza es que atendemos personas que están por debajo de la línea, ¿cierto? Allá escondidas debajo, y esas personas que están por encima en ese iceberg, la población, los enfermos, los que consultan, los que no consultan, los que están en el hospital universitario, o sea, todo, abarcamos todo. Esa es nuestra esencia, ahí está nuestra pirámide y nuestra iceberg sanitario. Tenemos unos elementos, ¿cierto?, que nos hacen diferente a todos los demás. No somos técnicos que solucionamos un problema de salud y no más, sino que hacemos un proceso mucho más allá, que es un proceso de asistir, atender, recibir, documentar las circunstancias propias que tiene una comunidad. Entonces, me tomo el atrevimiento de colocar este ciclo POC como un ejemplo, como una parte para soportar la propuesta de investigación, de las siguientes líneas de investigación que vamos a proponer, en donde en ese ciclo pues, nos habla de caracterizar la comunidad. Aquí tenemos un nicho de investigación. Priorizar las necesidades, identificación, otro nicho de investigación. Intervenir, otro nicho de investigación, y evaluar y continuar, y hablamos del impacto. Bajo este proceso, ¿cierto?, en donde pasamos de ser unas personas aisladas, únicas, y de tratar de dar una solución mucho más comunitaria, mucho más general, y no limitarnos a cuestiones de tipo individual, pues aparecen las siguientes propuestas. Entonces, las líneas de investigación a proponer, mi doctor Diego, mi doctor Mauricio y todos los presentes, es una primera línea de investigación social y comunitaria. Análisis de determinantes sociales y ambientales, distribución de enfermedades y problemas de salud en poblaciones específicas. Cómo nosotros, sabiendo de dónde venimos, lo que somos, lo que esperan de nosotros, cuál es nuestro perfil, creo que tenemos una gran línea de investigación y podemos ser líderes en este proceso de línea de investigación social y comunitaria. Con estos elementos, al cual noté algunos ahí,
probablemente falten algunos más, pero queda como una línea general, línea de investigación social y comunitaria. Una segunda línea de gestión y sistemas de salud, en donde hagamos investigación sobre modelos de atención, coordinación e integración entre niveles, efectividad de modelos, costo-efectividad, reducción de hospitalizaciones innecesarias, somos expertos en eso, o nos decimos ser expertos en eso, demostrémoslo. Continuidad de cuidado, acceso y calidad. Ahí tenemos como en una línea de gestión y de sistemas de salud. Salud digital implementada a estos procesos de gestión. Entonces, una segunda línea, una segunda propuesta de gestión y sistemas de salud. Entonces, sí tenemos unos elementos propios que nos podrían hacer diferentes en líneas de investigación en comparación a cualquier otra área de especialización médica o su especialización. Uno tercero que es propio, un tercer elemento propio nuestro, pues que no podemos dejar que se nos pierda en ningún momento, que es investiguemos en la funcionalidad familiar, tercera línea, funcionalidad familiar, en educación, en dinámicas familiares, en impacto de salud en los integrantes, interculturalidad, determinantes sociales cuando afectan a la funcionalidad familiar. Ahí hay otro elemento y otra línea muy prolífica para nosotros, que está ahí, que pocas áreas en la medicina o en la salud, ¿cierto? Y el equipo de salud investiga, y nosotros podríamos tener o tendríamos un campo muy grande en esta tercera línea de investigación, funcionalidad familiar. Por supuesto, somos resolutivos, somos médicos, atendemos pacientes, resolvemos situaciones en primero, en segundo nivel, algunos con su perfil en tercer nivel. Hemos visto durante estas reuniones acá la atención del médico general en urgencias. Entonces, ¿por qué no podríamos investigar también en la parte clínica y epidemiológica? Cuarta línea, ¿cierto? Una línea clínica y epidemiológica en donde podamos ver cómo se integran los tratamientos en la práctica diaria. Tenemos un gran nicho para nosotros, que son las enfermedades crónicas, ¿cierto? Somos expertos en esa cronicidad con nuestros pacientes, ¿cierto? Y por supuesto incluir en esta parte clínica y epidemiológica una sublínea que es la farmacoterapéutica y la flora, el uso racional de medicamentos, medicina natural, farmacología vegetal, como una línea también de una sublínea de investigación o una área de la investigación de esta línea clínica y epidemiológica. Entre esos elementos, una quinta línea es investigar sobre salud planetaria. Todo lo que, cómo es el cambio climático y cómo afecta la salud de las personas, de la familia, la contaminación, los recursos naturales, ¿cierto? La salud planetaria, pues es fundamental, nosotros la podemos revisar. Tenemos unos retos muy grandes como sector salud, como sector educativo, y esos retos son cómo promocionamos el bienestar, la cobertura universal, la protección de emergencias, y aquí tenemos focos de investigación, acción de los determinantes sociales y climáticos, por ejemplo, una opción, modelos de acceso equitativo a atención primaria, por cuestiones de tipo climático, ambiental, territorial, ¿cierto? Protección en emergencias, una vigilancia sobre la respuesta comunitaria, vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Y pues tenemos cifras importantes que podrían llevarnos a nosotros a buscar líneas de investigación. Investigación para buscar modelos de financiamiento en los gastos excesivos de salud. Investigación en enfoque de una sola salud, integración de salud humana, animal y ambiental. Investigación en cómo mejorar la vida de los pacientes, ¿cierto? Entonces, hay varias líneas generales y otras que nos van acompañando en ese elemento que les podemos sacar como sublíneas. Una línea fundamental, de acuerdo a lo que somos, vemos que somos médicos de personas, entonces una línea de centrado en las personas como fuente primaria de las hipótesis, análisis de historia, registros clínicos, investigación cualitativa, entrevistas estructuradas, recolección de datos, análisis de casos, relatorías. Entonces, otra línea que es la línea de
situaciones centradas en las personas. Digamos, creo que como 6 líneas, creo que me falta una, ¿sí? ¿Cómo incluimos al paciente en nuestros procesos de investigación? La voz del paciente, una co-creación con el paciente, decisiones centradas en el paciente, decisiones centradas en las personas. Involucrar dentro de nuestros procesos de investigación. Entonces, esa propuesta se complementa con 2 más, una que no puede faltar en nuestro proceso, en nuestras líneas a tener opciones, a tener en cuenta, que es la educación e identidad profesional. Investigar nosotros sobre lo que somos, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo, sobre que tenemos un enfoque biopsicosocial y holístico, longitudinalidad del cuidado, hacer investigaciones sobre efectos de esa longitudinalidad, efectos de este enfoque. Entonces, cómo nuestra identidad, qué es lo que hicimos y lo que seguimos haciendo con nuestros estudios de competencias para el siglo XXI y los valores fundamentales para la medicina familiar. Estamos construyendo una identidad, pero para eso tenemos que descubrirla. Sí, la podemos comentar todos, pero debe quedar registrada, quedar documentada. ¿Cómo nos ven? Si estamos reconocidos o no. Cómo nuestros tiempos de formación, 71% de nuestra formación en los programas en Latinoamérica están a nivel hospitalario. Temas de investigación, ¿cierto? Trabajos que vayan directamente a atención primaria. Entonces ahí tenemos varios elementos que nosotros podríamos tener en cuenta en nuestra línea de investigación, educación e identidad profesional, ¿cierto? Enfoque de la funcionalidad familiar, modelos y prácticas de investigación, la aplicación de erudición, de producción de conocimiento con el mecanismo de Boyer, erudición de Boyer en APS. Hay unos trabajos muy interesantes de cómo aplicar esa erudición de Boyer en APS. Entonces, esa es otra de las líneas importantes que podríamos proponer. Y por supuesto otras líneas, digamos, alternas que podrían llegar a convertirse en primordiales, en fundamentales, como son, y pues eso lo he llamado como esa línea de tendencias y oportunidades en todo lo que está con inteligencia artificial, ¿cierto? Investigar, estratificación de riesgos, reducción de sesgos, en alfabetización digital, cómo implementamos tecnologías en nuestra consulta de medicina familiar, si sirve o no sirve, en qué los podemos aplicar. Entonces, aparecen 2 líneas adicionales, o una línea, ¿cierto? Como alterna, pero que en algún momento podrá llegar a ser parte de ese arsenal que hemos dejado aquí evidenciado, por lo menos propuesto, de líneas de investigación. Esas líneas de investigación, pues por supuesto, deberían generar preguntas, impactos, desarrollos, y aparecen otros que son elementos que creo que se desarrollarán posteriormente en el transcurso del módulo. Cómo investigar, son unos ejemplos, a través de historias clínicas, redes de investigación, codificación estandarizada, adoptar los 4 tipos de erudición, descubrir, integrar, aplicar y enseñar. Cómo esas son metodologías propias que puede utilizar medicina familiar, ¿cierto? Esos dilemas, esa historia clínica diaria, la fuente primaria con nuestro paciente, las redes, en fin. Tenemos una codificación propia que está saliendo a la luz, que es esta, la ICP-CE3. Esta es una noticia de febrero del 2026 que estamos muy esperanzados en que salga ya, en donde es una clasificación sobre internacional de atención primaria, ¿cierto? En esta clasificación, pues todos los cuidados y elementos y actividades de la atención primaria que estaban desarrollados y se tenían a través de la Organización Mundial de la Salud y la OMS, pero que ahora van a quedar libres, van a ser de licencia abierta, y vamos a esperar que eso se puedan difundir. Medicina familiar debe liderar, SOMEP debe liderar esta inclusión del ICP-3 en nuestro sistema de salud, de cómo hacer y cómo registrar y cómo tomar de aquí, de estas bases de datos, procesos para investigar nosotros en medicina familiar y APS. Entonces, aquí hay, hemos dicho, una gran invitación y una gran tentación del ICP-3 para cuando tenga esta licencia libre.
Y otros elementos, pues como hablé, la adaptación del modelo Boyer en medicina, sobre todo para atención primaria, creo que es fundamental, es una posibilidad tenerlo, ¿cierto? De investigación, integrar, eh, hacer docencia y aplicar. Ese proceso pues, nos va a generar también conocimiento en medicina familiar. Y pues tenemos todos los demás elementos y ya pues esto yo creo que pasará en su momento a lo que es el módulo, las diferentes estrategias, los agentes modalidades, el PICOT, el PICO, no me voy a tener mucho en eso para no extenderme más, que creo que ya me he extendido bastante, pero de cómo hacer los estudios observacionales, ¿cierto? De población, exposición y resultado. Otros elementos supuestos para cortes y casos, controles transversales, los PTS, las precisiones diagnósticas, paciente test y los estándar. O sea, ya la metodología, la modalidad, la estrategia, el camino para el investigar, pues hay muchos más expertos que yo en ese tema, yo solo los enumero y pues genero a través de esas líneas que les propongo cómo ir a investigar en medicina familiar. Y uno que me parece fundamental para la medicina familiar, que es la investigación cualitativa. Cómo desde lo particular podemos pasar a lo general. Nosotros somos una medicina que hace un enfoque biopsicosocial. Creo que aplica precisamente para muchos de los elementos y de modalidades de investigación cualitativa. Entonces, ese es muy importante para nosotros como médico familiar pensar en investigación cualitativa. Y pues aquí hay otros ejemplos de cómo hacerlos, por supuesto, entrevistas, grupos focales, estudios de caso, investigación, acción. Muy importante para nosotros la investigación, acción, ¿cierto? Sobre todo para el cambio social, creo que es uno de los elementos, lo mismo la observación directa sobre situaciones propias de la familia, en visitas domiciliarias, y ahí estoy expresando cómo lo podemos aplicar a nuestra área, a la medicina familiar. Podemos aplicar entrevistas cualitativas semiestructurales a los pacientes, ¿cierto? Grupos focales con la comunidad, con los servicios de salud, estudios de caso para hablar precisamente de ese contexto real, observación directa de la dinámica familiar, investigación, acción, de acuerdo al cambio social, y pues hay muchos elementos. El impacto de la investigación en medicina familiar de atención primaria define como un conjunto de efectos positivos y transformadores, ¿cierto? Que los resultados de un estudio generen en diversos ámbitos de la sociedad. No podemos investigar sin generar un cambio transformador, un efecto positivo. Ese es el enfoque que debemos tener en la investigación en medicina familiar. Ese impacto, ¿cómo lo generamos? Pues hay muchos elementos y aquí voy a hablar de unos elementos del impacto: temporalidad, pertinencia, cómo transformar la práctica en la salud pública, cómo incidir en políticas públicas, cómo favorecer la erudición, la formación, la educación. El impacto lo podemos medir en eso a largo plazo, en si resolvemos o no, si transformamos o no la salud pública, si hacemos incidencias en política pública y si hacemos incidencia en la educación. Esos son 5 elementos también de propuesta de cómo llevar y cómo medir el impacto de lo que queremos investigar en medicina familiar. Esperan mucho de nosotros, esperan que investiguemos, que entreguemos, que hagamos entregables como tal, pero que esos entregables sirvan principalmente para fortalecer el sistema de salud y para fortalecer la formación de nuevos ecofamiliares. Entonces ese impacto yo lo veo en lo político, lo he separado en lo político, en lo clínico y en lo académico. Buscar que nuestra investigación impacte en esos 3 elementos, o por lo menos esas 3 bases. Habrá algunas otras, esta es la propuesta del día de hoy. ¿Y cómo medir el impacto de la investigación? Pues lo más importante es que genere una transformación. Si el impacto de nuestra investigación no genera transformación, ¿cierto? No mejora la calidad de vida de las personas, o no permite por lo menos hacer un diagnóstico de esa calidad de vida para después implementar acciones, creo que estamos yendo en contra de lo que hemos visto desde las primeras diapositivas, que cuál es la esencia de la medicina familiar. Entonces,
Ese es el ejemplo. Podemos hacer impactos en lo social, en lo epidemiológico, en lo académico, en lo ambiental, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Por eso cuando me preguntan, ¿y qué investigo? No sé qué investigar, no sé qué hacer de mi trabajo de grado. eh, Aquí tenemos una serie de oportunidades y de posibilidades para que puedan desarrollar investigación en cualquiera de estos campos, en cualquiera de estas dimensiones, con esas líneas propuestas. Voy saltando esta para ir terminando, eh, dejando esta frase: investigar en medicina familiar no es una opción académica, es una necesidad social. Así lo veo, así lo presento, así los invito, que debe ser así. Es una necesidad social para nosotros, ¿cierto? No solo es un requisito de grado, ¿cierto? Y sin datos propios somos invisibles. Con evidencia confirmamos que somos los pilares de un sistema más humano. Decimos que somos buenos, que hacemos muchas cosas, pero tenemos que dejar evidencia. Hay que dejar evidencia para poder ser mucho más visible de lo que hemos querido, hemos llegado a lograr. Y volvemos a este punto. Dijimos que somos una especialidad con enfoque biopsicosocial a través de una longitudinalidad y que nuestro objetivo es de la anécdota a la evidencia. Esto es la investigación, este es el producto de la investigación. Ese es el objetivo. Pasemos de lo que hablamos anecdóticamente y dejémoslo documentado. No es tan difícil. Hay que saber el camino, hay que tenerlo, ¿sí? También les tengo de forma muy atrevida y, ¿sí? Eh, inocente, les dejo esta propuesta de generación y orientación de ideas en medicina familiar. Es llegando a las herramientas pues, de inteligencia artificial que estamos utilizando todos. Y bajo estas mismas, esta es una propuesta ustedes pueden acceder a este GPT. Este GPT es algo que estamos trabajando desde la Fundación Universidad Juan N. Corpas, con los residentes, con los profesores, en donde cuando tengamos dudas y queremos tener alguna idea para investigar, entrar ahí y preguntar. Aquí hay unos ejemplos de preguntas que hemos dejado. Quiero 3 días de investigación sobre multimortalidad en consulta externa en Colombia. Ayúdeme a formular una pregunta de mis opciones de investigación. Y pues este es un GPT para que de acceso libre, no recolecta información, no hay que pagarlo, solo está diseñado para que tanto residentes como profesores y especialistas tengan una orientación sobre alguna idea de investigación en medicina familiar soportado en estas líneas que acabamos de dejar, ¿cierto? Soportado en ello. Entonces, bajo literatura propia de investigación en medicina familiar y que ustedes pueden generar, hacer preguntas con toda la confianza y mirar, pero por supuesto siempre al final de cada pregunta van a encontrar esta nota final. ¿Sí? Este es el GPT de ideas de investigación en medicina familiar, al que pueden acceder, y es una orientación, esto es claro, es una orientación, es un punto de partida para ayudarte a estructurar una posible idea de investigación familiar, en medicina familiar, perdón. Se recomienda revisar la propuesta con tu tutor, docente, comité académico o centro de investigaciones correspondiente. La decisión final sobre qué investigar, cómo hacerlo y cuál será su alcance y responsabilidad de cada investigador, de acuerdo a su contexto, intereses, recursos disponibles y las normas éticas e institucionales aplicables. Al final de cada pregunta van a tener en cuenta, van a recibir esa situación o esta nota, ¿cierto? La idea es que, vuelvo y lo paso, que ustedes puedan acceder, se puede difundir, se puede compartir, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Para que de alguna forma, en algún momento, con lo que acabamos de ver, con la salvedad de lo que acabamos de ver, que hay que consultarlo, que hay que revisarlo, puedan ustedes acceder a alguna idea, alguna orientación sobre qué investigar en medicina familiar. Bajo esas líneas que hemos presentado o que he propuesto,
pues por supuesto que habrá que ampliar, muchos de ustedes dirán faltó tal cosa, pero bueno, esa era la idea de presentarles hoy esta propuesta. Entonces, pues quedo atento a las preguntas, presentaciones que siguen. Y Entonces, sí. Yo creo que podríamos tener una o dos preguntas en este momento para resolver si alguno tiene alguna en este momento. Y al final, después de lo que nos comparta el profesor Mauricio, podemos tener otra sesión de preguntas. No sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta. Siento y presumo que no. No, señor. ¿No? Bueno, de acuerdo, no importa. Entonces, muchas gracias, doctor Otto, de verdad. Continuemos, por favor, profesor. Profe Mauricio, bien pueda, por favor, su merced. Pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí tenemos que yo voy a revisar principalmente es acerca de qué podemos llamar investigación en atención primaria. En esto, digamos que hay muchas coincidencias con lo que acabo de exponernos Soto, y hay algunas diferencias. Y entonces, pues, espero que esté interesante, de pronto que pueda generar algo de inquietud. Y en algún momento les voy a pedir su colaboración, eh, eh, alguna pregunta específica. Les agradezco que me puedan colaborar y como que puedan participar, dando como algunos ejemplos. Entonces, la idea es mirar qué es aquí, digamos que lo primero es que aquí diría que está centrado más no en atención primaria en salud, sino en atención primaria. Y esto porque muchas veces, aunque son términos muy relacionados, se tienden a trabajar indistintamente y entonces resulta que una dimensión de lo uno y de lo otro pues es grande. La definición de atención primaria original de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de la asistencia sanitaria esencial basada en métodos, tecnologías prácticos, científicamente fundados, socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de sus etapas de desarrollo con el espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Y dice después, la atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como el desarrollo social económico global de la comunidad. Y, y esto generó pues muchas cosas. Ya se habló después de la atención primaria renovada, eso fue esa definición inicial del 78, se convirtió en atención primaria renovada, que fue aproximadamente del 2005, 2007, y nos habla de 3 valores, 7 principios y 3 elementos, y entonces eso es todo el sistema de salud porque habla del derecho al mayor nivel de salud posible, equidad, solidaridad, y nos habla de todas las acciones intersectoriales. Esto de aquí nos hablaría mucho específicamente como del sistema de salud, pero muchas cosas aquí van más allá de lo que es el sistema de salud. Y en ese mismo documento pues nos habla de que existen diferentes formas de ver la atención primaria y nos habla de la general, de la estrategia como para organizar los sistemas de atención de salud y la sociedad y promover la salud, y nos habla de atención primaria como el nivel de atención de un sistema de servicios. En este documento, pues dicen, es muy restrictivo referirse entonces específicamente a ese nivel de atención y esa puerta de entrada. Sin embargo, eh, cuando hablamos de la organización ya para la prestación de servicios, o sea, nadie duda que los determinantes sociales de la salud pues impactan de forma importante la salud, que estar en unas condiciones en las cuales no se tienen ciertas
circunstancias que nos faciliten estar mejor en términos generales de salud, si no tenemos alimentación, si no tenemos comida, si no tenemos servicios públicos, si no tenemos medios de transporte para comercializar lo que producimos. Todas esas circunstancias definitivamente van a afectar de forma importante la salud. Y que para que esta red de servicios funcione, y esta red está, digamos, contrastando con la forma en que se veía antes, que era una pirámide poblacional en que se decía el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, y el tercer nivel es al curvito donde se quiere llegar, o se quiere llegar en términos de atender a la gente, porque es donde hay mayor tecnología, porque llegar uno como paciente al tercer nivel es que uno está más grave, entonces ahí sí no quiere llegar uno. El punto es cómo miramos todo lo que implica el primer nivel, pero y cómo fue interpretado, y en algún momento que se empezó a interpretar como la baja complejidad, y cómo es visto la baja complejidad, a esta gráfica en la que definitivamente nos dice que para toda esa estrategia de atención primaria en salud, pues se requieren muchas cosas: el sistema administrativo y apoyo clínico, recursos humanos idóneos, y ahí diríamos, bueno, ¿y qué es lo idóneo? Y, y cómo nos defendemos nosotros de la cantidad de competencias que ya nos acabó de nombrar Otto que tenemos, y que nos hace el recurso humano idóneo en la atención primaria, que es muy importante, como ya les voy a contar, para la atención primaria en salud. El sistema de información, y dentro de ella la historia clínica y cómo se organiza, los incentivos financieros y hacia dónde van y cómo actuamos. Y entonces, por ejemplo, ahora me he visto en muchas circunstancias que dicen, no, pues sí, muy importante que aquí se puedan formular ciertos medicamentos, etcétera, y sería muy bueno para el paciente, etcétera, pero, y evitaría hospitalizaciones, pero pues eso no me corresponde, ya eso es un problema de los otros. Entonces, parte de lo que es la atención primaria en salud como estrategia implica que existan incentivos financieros en que toda esta red tenga algunas formas de cómo interactuar, que todo el mundo tenga ganancia, gane de un lado y gane del otro, para que no haya como incentivos perversos de tener ese tipo de respuestas como la que les acabo de dar, y para ello se requiere una normatividad que deje claro esto. Entonces, en esa red de prestación de servicios, que sería este circulito azul, mire que tiene líneas bidireccionales, y esas líneas bidireccionales quiere decir que hay comunicación, que el paciente que llega aquí debería volver para acá también. Ese tipo de interrelaciones es parte de la estrategia de atención primaria en salud, y es uno de los retos más grandes de implementar la estrategia en el mundo, no solamente aquí en Colombia. Pero esa puerta de entrada que se llama la atención primaria, que aquí se llama el primer nivel de atención en esta gráfica, mire todas las relaciones que tiene. Tiene relación con todas las especialidades, con la mayor complejidad, tiene relación con la parte intersectorial, tiene relación con la salud pública, y tiene relación con la persona, familia y comunidad. Entonces aquí es cuando digo, esa puerta de entrada no se le puede decir que sea de baja complejidad, porque tiene una alta complejidad. Es posible que no requiera un resonador como tecnología específica para acá, pero sí requiere desarrollar tecnologías para poder tener una adecuada información de cómo se dan estas relaciones y cuál sería la mejor forma de cómo actuar. Y entonces, eso es parte de la discusión entonces, ¿hasta dónde va esto que llamamos aquí en esta gráfica primer nivel? O que para esta conferencia claramente se está llamando la atención primaria, y así es como lo denominan en el mundo. Para el gobierno actual, en su propuesta de la reforma de salud, y lo llama aquí, si se fijan, la similitud de la gráfica, se llama aquí el Centro de Atención Primaria en Salud. De pronto en la administración que nosotros tuvimos más contacto, que fue por los años 2014, 2016, 2017, ellos lo llamaban el prestador primario. Ya todo esto lo llamaban el prestador complementario, y nuestra normatividad aparece como el prestador complementario. Aquí se denominan centros de atención primaria en salud. Y en la literatura en general, cuando uno dice de qué vamos a hablar cuando hablemos de la atención primaria, se refiere a esta puerta de entrada y todas las relaciones y todos los desarrollos que tienen que tener, porque es el regulador de cómo funciona toda la red y todo el sistema de salud. Y pues tiene relaciones con todo, con
aquí hablan de urgencias, emergencias, banco de sangre, laboratorios de salud pública, donación, trasplantes, pero mire aquí que en la gráfica que pinta la administración actual, aquí se llaman los equipos de salud territoriales. En la normatividad que han desarrollado son los equipos básicos de salud, y esos equipos básicos de salud, equipos de salud territoriales, son los que hacen como los diagnósticos en la comunidad de lo que pueda estar ocurriendo, sobre todo en zonas vulnerables, pero hay una ruptura gigante con lo que es la prestación de servicios. Para que termine la prestación de servicios de los riesgos que detectan estos equipos de salud territoriales, hay una gran dificultad. Y nos habla de que se debería tener una adscripción poblacional, una prestación individual y colectiva de servicios de salud, referencia y contrarreferencia, gestión intersectorial y participación social, y está pues las relaciones con la persona, la familia y la comunidad, y pues lo hablan dentro de parte de esa estrategia, la quieren denominar también salud familiar y comunitaria, como lo hacen en muchos países, y esto no se refiere a la especialización en salud familiar, sino se refiere a los equipos de atención primaria, que en otros países no están así desintegrados y fraccionados, sino están unidos, y que hacen que sea mucho más funcional el sistema de salud y más integrado. Entonces, cuando uno busca la literatura y mira qué es lo que hablan, aquí le doy el agradecimiento a Andrés Felipe Tijo, residente, que hizo esta presentación, y este artículo se toma como ese concepto en que dice: la atención primaria es el primer punto de contacto de los servicios sanitarios, proporcionan a la población de forma continua, integral, integrada e indiferenciada por edad, género, estado de salud y enfermedad. Y pues que a través de la investigación e innovación podemos generar conocimiento, proporcionar una atención eficiente cada vez de mayor calidad, y por lo tanto pues debe hacerse también investigación en ese espacio de atención primaria. Y Bárbara Starfield decía, pues ese espacio de la atención primaria, esas puertas de entrada, deben tener unas características, y si ustedes las notan, pues son las mismas que están reflejadas entonces en la diapositiva del ministerio. Dice, tener un primer contacto de accesibilidad como puerta de entrada, estar coordinado con el resto de niveles, poder dar una atención integral, que haya cierta continuidad y longitudinalidad, allá nos hablaban de la adscripción poblacional, y que tenga orientación comunitaria, enfoque familiar y competencia cultural, y esas serían las funciones de la atención primaria, o sea, de las puertas de entrada. Eh, esta puerta de entrada azulita es muy importante para que todo el sistema funcione y funcione de una forma útil y racional, y se gestionen adecuadamente los recursos. Y cuando hablan de la investigación de atención primaria, este es un texto de Europa, la atención primaria en Europa, Wonka Europa. Eh, Ellos, basados en sus competencias, dijeron, pues hay que temas de investigación o líneas, y vean aquí ciertas coincidencias con lo que, por ejemplo, hablaba Otto. Eh, Gestión de la atención primaria sería una. Atención centrada en la persona sería otra línea. Resolución de problemas clínicos, el enfoque integral, la orientación a la comunidad y el enfoque holístico. Y así planteaban diferentes posibilidades de investigación en la atención primaria. Aquí es que les pediría a ustedes, de pronto, que nos cuenten de ideas que se les puedan generar, de sus experiencias, trabajo. Por ejemplo, gestión de la atención primaria, ellos dicen, podrían ser perspectivas, percepciones, preferencias ante cambios de gestión. Por ejemplo, qué implica la teleconsulta, para qué ayuda, la eficiencia de la historia clínica para la gestión y la información, la efectividad de los métodos de formación interprofesional. No sé si alguien quiera comentarnos algo que sería importante investigar en la parte de gestión de atención primaria. ¿Quién se anima? Doc, eh,
Yo he visto pues que han realizado estudios sobre todo como en la Perdón, digitación sí, de, sí, 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 porfa, se identifica quién nos habla. Doc, un gusto, Hugo Fuentes, Mucho médico gusto. residente del posgrado de Medicina Familiar de segundo año y pues Listo. pertenezco a la SOCME. A mí me ha parecido muy interesante algunos reportes y estudios que ya se han hecho previamente, pero que no se han actualizado respecto a la documentación de signos vitales en la historia clínica y que tienen un impacto directo en el abordaje de las patologías, por ejemplo, como hipertensión arterial. Porque, por ejemplo, en la cuenta de alto costo, que alguna vez revisamos con alguna de las profes del posgrado, evidenciamos cómo la presión arterial más digitada era 120/80, sabiendo pues que eso realmente no es una realidad tan fehaciente en nuestro grupo poblacional y mucho menos en la cuenta de alto costo, que son pacientes con patologías particulares. Pues, por ejemplo, ese podría ser un punto importante a evaluar. O sea, que también se registra la información de las historias clínicas, por ejemplo, la toma de la tensión arterial. Pareciera que no es exacta la forma de registrarlo, entendería, ¿cierto? Tal cual. Y el impacto que esto tiene en el abordaje de una patología, porque si yo a alguien le coloco 120/80, lo estoy colocando bien, pero pues ya las nuevas guías nos hablan que, por ejemplo, una presión arterial, si tomamos en cuenta los datos de AJA, en 130/80 es una presión arterial elevada. Y ya por encima de 130/80 ya sería estadio uno. Entonces, pues eso cambia la Ajá, conducta o debería cambiaría la modificar la conducta. conducta del médico, ya sea en intervención, en prevención o en ajuste de estilos, hábitos y recomendaciones que se hagan. Listo, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, aquí voy a seguir en estos temas. Hablan de atención centrada en la persona, que es otra coincidencia. Habla de efectividad de la comunicación, el compromiso y la toma de decisiones compartidas, como un ejemplo. Impacto en los resultados clínicos de esa relación centrada en la persona. No sé, ahí, ustedes, fíjense que cuando uno tiene cierta, y esa atención centrada en la persona está muy relacionada con una característica de la atención primaria, que sería la longitudinalidad, porque cuando uno tiene la oportunidad de atender a una persona en el transcurso del tiempo, 1 o 2 años, varias veces, esa persona va cogiendo confianza y le va a uno contando ciertas cosas y la comunicación se hace mejor. Entonces, no sé si tengan ustedes experiencias así alrededor de eso que le generarían que de pronto hubiera alguna pregunta de investigación alrededor de esto centrado en la persona de sus experiencias. ¿Quién se anima ahí? Bueno, aquí sí no se me animaron, entonces, eh, eh, hay algo una anécdota, por ejemplo, eh, Hola, hola. sí, dale, ¿quién nos habla? Paulina, yo soy residente de medicina de familia en España. Ah, Paulina, mucho gusto, entonces, cuéntanos. Estoy ahorita en una línea de investigación que es precisamente sobre los hábitos, sobre el estilo de vida, que se llama medicina del estilo de vida y es orientada en eso, en la persona, en cómo Ajá. nosotros, en base al seguimiento que hacemos y que tenemos la oportunidad de hacer esa continuidad con cada paciente y hacer medicina de verdad, no medicina de supervivencia, sino medicina enfocada en la persona, cómo podemos abrir una línea de investigación en donde nosotros eh, podamos impactar en eso, en los patrones, en hábitos, en estilo de vida. Eso, excelente. Por ejemplo, eh, uno tiene muchas veces la percepción de ha logrado, entonces, en la medida que tiene esa influencia en el estado en la parte del estilo de vida, ¿qué tanto será que sí cambian las cifras? Por ejemplo, alguna vez recuerdo el doctor Javier Urrego nos mostró que en el programa de crónicos que se trabajaba en CAFAM, en promedio la gente había bajado 2 kilos de peso. Y nos mostró también el doctor Bayona
en la Fundación Cardiovascular de Pereira, que haciendo mucho énfasis en esa parte del estilo de vida, por la confianza que se tiene con los pacientes, etcétera, que puede estar resultando, pues puede también lograr disminuciones de 3 kilos de peso en promedio en un momento en que les quedaba difícil hacer la formulación de los análogos del GLP-1. Por ejemplo, relacionadas en esto, muchas gracias. Y entonces ahí se nos empiezan a cruzar, fíjese que estábamos hablando de estos dos temas, pero esos dos temas también podrían ser de este otro grupo de resolución de problemas clínicos, investigación en pacientes de atención primaria, lo que nos proponía Otto de la hipertensión, de la diabetes, de los problemas crónicos. Este tema es de mucho interés actualmente, la multimorbilidad. Y todos hemos sufrido un poco los tiempos que nos dan, entonces el tiempo para atender a una persona con multimorbilidad, porque, por ejemplo, decimos 20 minutos, pero cuando tiene tantas patologías y llega a una consulta en los 20 minutos, ¿qué tanto alcanzamos a verle o no? ¿Y con qué frecuencia entonces lo podemos ver? Entonces la longitudinalidad ahí nos ayudaría si los pudiéramos citar más frecuentes, y se aplica tanto a enfermedades agudas como crónicas. Si tuviéramos un sistema de información más robusto y no fuera tan difícil a veces acceder a ciertos datos de las instituciones, que se puede hacer más a través de las alianzas que se tengan entre universidades e instituciones que prestan servicios, se pueden hacer estudios observacionales con la Big Data acerca de qué está ocurriendo, qué datos de salud están siendo relevantes. Aún se podrían hacer intervenciones en salud y hacer estudios pseudoexperimentales, por ejemplo. Y hay otros enfoques que tienen que ver con el enfoque integral, la continuidad de la atención en pacientes agudos y crónicos, integración de la promoción y la prevención de la atención de los problemas prevalentes en salud, efectividad del seguimiento en grupos de alto riesgo. Si se fijan, entonces nos caracterizaría ese enfoque integral, tocaría mirar qué le ponemos de diferente respecto a cómo lo haría, por ejemplo, un internista. Y se nos cruza a veces con el enfoque clínico. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, otra vez. Cuéntanos. Que mi pregunta iba a eso, ¿cómo nosotros podemos participar en ese, o sea, impactar en esa consulta, que no sea una consulta de 20 minutos y que podamos hacer un enfoque diferente, no solamente formular, sino reversión de enfermedades crónicas, que sé que se puede, o sea, reversión de obesidad, de diabetes? Sí, ahí yo te tendría una pregunta. Entiendo que en España, no sé en qué provincia de España estés, pero entiendo que, por ejemplo, en España esa parte de la inscripción poblacional es mucho mejor que la que hay aquí en Colombia, o sea que sí hay más oportunidad de seguir viendo el paciente que te está asignado varias veces. ¿Eso sería cierto? Sí, 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 o sea, el seguimiento que hay es diferente. Pero entiendo también que en algunas provincias, no sé donde tú estés, hay tiempos más cortos de atención. Aún hablan de 10, 15 minutos para la atención de cada paciente. Peor, sí, 5 minutos, sí, sí, en el sur, más o menos. Y eso ha generado quejas uy, se me cayó algo. Ha generado quejas dentro de los médicos familiares allá, precisamente por eso, porque da dificultad para poder tener una adecuada comunicación. Sin embargo, la ventaja respecto a lo que tenemos aquí es que de pronto si le dices, venga mañana otra vez y vamos completando, puede el paciente muchas veces venir. La dificultad es a veces que tanto tiempo tenga para estar viniendo tan frecuentemente. Pero, pero eso es algo a lo que habría que empezar a estudiar, cuáles serían los tiempos óptimos, cuál sería la forma en que se podría dejar. Eso podría ser de estos temas de gestión de la atención primaria en salud y qué tanto realmente es pertinente tener una consulta de 5 minutos o no. Y también tiene que ver con toda la parte bueno, la gestión y de cómo se puede gestionar la historia clínica. Por ejemplo, aquí en Colombia, con la normatividad que tenemos, en la cual siempre hay que reportar peso, talla, tensión arterial en cada consulta y perímetro abdominal. Entonces, 5 minutos se nos van nomás en interrogar y hacer esas medidas. Entonces, tocaría mirar qué es lo más pertinente y eso sería parte de lo que tendríamos que también empezar a investigar. Y si tener algunos, por ejemplo, en una experiencia de CAFAME de esos pacientes con multimorbilidad, y allá en España hay más pacientes con pluripatologías por la edad,
porque son más longevos en este momento, todavía no hemos llegado a lo que tienen allá en España. Entonces, establecieron en un tiempo unas consultas que eran de 40 minutos o aún de una hora de las personas que tenían multimorbilidad, y en eso les resolvían todo en un solo momento. Y tenían un equipo interdisciplinario para atenderlo, porque esos pacientes es muy complejo atenderlos en el mismo tiempo que se atiende a alguien joven que llegue con una faringoamigdalitis, ¿no? Pero pues eso también habría que documentarlo e irlo probando, y convencer a los administradores para que podamos tener esas diferentes formas de poder atender y poder justificar claramente, bueno, cuáles son los tiempos necesarios y cuál es la teoría clínica necesaria. Continuando aquí en los otros, lo otro que nos proponen es orientación a la comunidad. Y entonces, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para educación de la comunidad, modelos comunitarios e impacto en situaciones específicas como el consumo de drogas. Entonces, tenemos algún dispositivo comunitario que nos ayude con eso, comparación de diferentes enfoques o modelos de participación comunitaria. Y el enfoque holístico habla de entender circunstancias sociales, culturales y ambientales que puedan tener efecto en diferentes aspectos de la salud, evaluar la efectividad de un enfoque holístico de atención biopsicosocial en lo relativo a la satisfacción de los resultados sanitarios relevantes. Esa parte de la satisfacción es otro de los puntos que se puede evaluar y de los que puede haber investigación. Ya, de otro lado, otra propuesta es la que hace Bárbara Starfield, y ella dice investigación realizada en el contexto de la atención primaria, pero ella tiene unas categorías diferentes a las que nos plantea los de Wonka Europa en el 2006, ¿no? Ella habla de investigación básica, sobre desarrollar métodos en esa disciplina, investigación clínica, investigación de servicios de salud, esa podría ser relacionada, por ejemplo, con gestión, y la investigación clínica, pues, sí tenía como un equivalente, investigación de los sistemas de salud, que vaya más allá de lo que es la puerta de entrada y la política y cómo mejorar esas, en sistemas de salud y cómo funcionan. Podríamos mirar esto de la longitudinalidad, de los tiempos de la historia clínica, por ejemplo. También investigación educativa, como también lo proponía Otto, sobre, bueno, cómo nos educamos también en atención primaria y cómo educamos nosotros como médicos en atención primaria. Y entonces habla también de diferentes ejemplos que podrían ser similares un poco a lo que nos comentaban en la anterior propuesta. En investigación básica, por ejemplo, incluye sobre informática y cómo tener herramientas para la investigación de atención primaria. Por ejemplo, está lo del PCAT, el Primary Care Assessment Tool, que es una herramienta que se diseñó para mirar qué tanto se cumplían esos principios, esos fundamentos que ella planteaba de la atención primaria, las formas de recopilar los datos. En investigación clínica da pues múltiples ejemplos sobre problemas clínicos, estudios de lo que es más prevalente, ensayos clínicos en el ámbito de la atención primaria, estudios de los efectos en el contexto de los resultados de salud. En servicios de salud en atención primaria, diseños para mejorar esos procesos, o sea, lo que hablábamos de los tiempos y de la historia clínica, incluida la informática médica. Ahí podríamos hablar también de qué nos puede ayudar también la inteligencia artificial, por ejemplo, que se da. La historia clínica en la atención primaria. Nos habla de los sistemas de salud y como ejemplos puse aquí la relación entre políticas de salud y los sistemas políticos, sociales y económicos. Impacto posterior en la efectividad de los servicios de atención primaria. Por ejemplo, si lográramos que en alguno de esos lugares hubiera coordinación entre los equipos básicos de salud y la prestación de servicios, ¿qué tanto impacto tendría y cómo lo medimos? Podría ser algo muy interesante. Equilibrio entre la atención del generalista y la atención especializada. Hay una discusión, por ejemplo, que nos comentaba alguna vez Otto en la participación de las guías de hipertensión arterial. ¿Qué podemos formular en atención primaria y qué hay que formular en otro lado? Y entonces, ¿qué tiene que formular el internista? Y entonces, ¿hasta dónde puede formular el médico familiar? ¿Y qué impacto tiene y quién lo hace más pertinente? Eso es una discusión grande, porque, por ejemplo, actualmente vemos que los análogos LP1, antes los podíamos formular nosotros con muchas menos barreras,
Y ahora prácticamente se está dejando en muchas IPS que solamente los puedan formular los endocrinólogos. ¿Y cómo está la oportunidad de consulta de los endocrinólogos? Y entonces, ¿qué tantos efectos habrá tenido eso en las personas y si acceden al medicamento? Eso estará entre las cuentas que hablan de que han aumentado un montón gasto de bolsillo porque como no alcancé a tener la cita, venga y lo compro por esta vez. Bueno, todo ese tipo de cosas podría ser interesante. Y educación en atención primaria en salud. Habla de resultados educativos, incluida la educación médica, el desarrollo profesional continuo. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, una experiencia de relación con psiquiatras, como el segundo nivel o la atención especializada, como lo queramos denominar, de psiquiatría se vio muy congestionada en una región porque le estaban remitiendo muchos pacientes con ansiedad y depresión, y entonces como hicieron un trabajo con todos los médicos de atención primaria, eso fue en España, que entonces allá son los médicos familiares, y entonces al trabajar y ponerse de acuerdo, disminuyeron un montón la congestión y mejoró la satisfacción y el tratamiento y la respuesta de los pacientes. Sobre reclutamiento, la formación y retención de profesionales en atención primaria, esto es un problema importante. Por ejemplo, aquí no queremos trabajar en la atención primaria porque no hay una adecuada remuneración ni unas adecuadas condiciones en la atención primaria, y entonces eso será algo que también deberíamos poder discutir y poder documentar. Requerimientos de capacitación, de distribución, bueno, múltiples cosas. El caso es que la atención primaria, la puerta de entrada, que le sacamos un poco el quite de pronto por eso de que no nos pueden remunerar bien y porque no nos dejan hacer todas las cosas que requeriríamos, es muy importante para todo el desarrollo de la estrategia de atención primaria en salud, porque aquí es donde se ven la atención de los problemas de salud más prevalentes, en la promoción, la prevención, las enfermedades en estadios más precoces, pero hay veces los saludistas consideran que no, que solamente se llega hasta la promoción y prevención y que no se da la atención. Me causa a veces como angustia ver conceptos de los saludistas alrededor de eso. Atención a la complejidad y la comorbilidad, capacidad para realizar estudios sobre hábitos de estilo de vida, como ya habíamos comentado, sobre factores de riesgo para la salud, facilidad para seguimiento a mediano y largo plazo, estudiar la historia natural de las enfermedades, de los problemas de salud, considerar al individuo en su contexto personal, familiar y comunitario. Nos da la posibilidad de tener poblaciones asequibles y bien definidas, en el caso de que pudiéramos tener esa adscripción poblacional y estuviéramos realmente a cargo de la población. La investigación en atención primaria hace énfasis en investigaciones en entornos reales. Por ejemplo, qué tanto hay adherencia realmente a los tratamientos. O sea, nosotros sabemos por los estudios clínicos cómo funciona esta o esta otra medicación en unas situaciones muy controladas, pero en los entornos reales nosotros somos los que vemos habitualmente qué está pasando con los pacientes, si se adhieren o no se adhieren, qué es lo que ocurre, y depende de la confianza. Y muchas veces es que nos descubrimos y tenemos mejores resultados clínicos porque tienen la posibilidad de decirme, no, es que yo no me he tomado esa medicación porque me está sentando mal, pero con otro médico que no conozca tanto no le va a decir eso y entonces no vamos a poder actuar. Ese tipo de cosas. Interés en áreas ignoradas en otros entornos de investigación es esto. Entonces, ¿pero qué ocurre? Pues es muy interesante todo lo que se puede hacer y las posibilidades de investigación en atención primaria, pero hay dificultades. Hay barreras estructurales en los sistemas de salud. Esto es de estos dos artículos, uno es de España, de 2019, otro es de un médico familiar cubano, cubano no, sino boliviano, del 2010. Estos dos artículos coinciden en que existe escasez de recursos económicos y financiamiento insuficiente para la investigación en atención primaria, déficit de recurso humano y estructuras de apoyo para la atención primaria, escasos programas de investigación en atención primaria, falta de reconocimiento institucional. Aquí las personas de España hacen más énfasis en que hay heterogeneidad de sistemas de información, débil desarrollo académico de pregrado y doctorados de gente que puede actuar en la atención primaria y desconfianza hacia la capacidad investigadora de la atención primaria.
Y en la parte de Latinoamérica hablan de bajo peso político de la atención primaria, poco impacto de las publicaciones y escaso número de investigadores. Entonces, tenemos esas dificultades que son estructurales y tenemos que hay otras como en los profesionales, hay falta de tiempo y sobrecarga asistencial, no se le da tiempo a las personas en la atención ambulatoria, o sea, todo administrativo quiere tener a cada quien que está trabajando en los centros de atención primaria, en la consulta de atención primaria, que esté fijo tantos minutos y cada vez poniéndole más paciente, porque si no, entonces no está siendo eficiente el sistema y habría que poder hablar y reevaluar un poco esto y ver hasta dónde se puede ser flexible también. Falta de formación en investigación. En la, en la investigación que hicimos acerca de competencias de los médicos familiares, de la percepción de competencias, una de las que salió con puntaje de percepción de baja competencia que tenían los médicos familiares que nos respondieron la encuesta es en investigación cualitativa, por ejemplo. Falta de motivación, probablemente si no hay estímulos también. Diferencias claves ponen, no están bien conformados los equipos multidisciplinarios, hay ausencias de líneas de investigación a largo plazo, y pues eso sería parte de los acuerdos que tendríamos que ir llegando, como la propuesta que nos hacía Otto de, bueno, ¿será que cogemos estas líneas? En Latinoamérica además nos hablaban de inestabilidad laboral y débil cultura investigativa. Entonces, en resumen, pues hay limitaciones estructurales del sistema en financiamiento, apoyo institucional y políticas débiles respecto a la investigación en atención primaria. Hay déficit de capacidades investigativas, de formación insuficiente y bajo cultura científica. Hay condiciones laborales adversas, sobrecarga asistencial y falta de tiempo. Entonces, existen esas barreras para investigar en la atención primaria y es parte de lo que deberíamos trabajar para solucionarlo. Y hay persistencia en el tiempo, o sea, si reviso literatura actual, vuelven y aparecen un poco como estos temas. Sin embargo, pues tenemos las fortalezas que habíamos hablado de la posibilidad de que podemos combinar las ciencias de la salud y las ciencias sociales, que podríamos tener poblaciones asequibles y bien definidas, que es el lugar donde hay más acceso a registros y bases de datos poblacionales, donde hay más cantidad de información, y ahora con todo eso de inteligencia artificial, toda esa información puede ser muy valiosa o todos esos datos pueden ser muy valiosos para convertirse en información útil. Se puede hacer investigación en entornos reales, se pueden utilizar esos datos secundarios en la medida que tuviéramos un buen sistema de información, enfoque en resultados prácticos y aplicables, aborda áreas poco estudiadas en otros contextos, incluye atención aguda, crónica y preventiva, estudia hábitos y estilos de vida y factores de riesgo y puede orientar hacia muchas diferentes áreas del conocimiento. Entonces, eso de ponernos de acuerdo y establecer esas líneas de investigación sólidas sería algo bueno que podríamos hacer nosotros como médicos familiares. Potenciar y coordinar los trabajos de investigación realizados en atención primaria, proporcionar la formación necesaria para el desarrollo de esta actividad, elaborar y difundir convocatorias para el desarrollo de la investigación de atención primaria. Nosotros en la Universidad del Bosque hace 4 años invitamos a un funcionario del MINTIC y él quedó convencido que sí era interesante hacer eso de investigación en atención primaria, pero ahí quedamos después cuando intentamos comunicarnos nuevamente con él a ver si se hacían gestión y no se logró definitivamente. Identificar y apoyar grupos potenciales de trabajo, hacer trabajos colaborativos, elaborar y ejecutar cursos de investigación y de cómo escribir por parte de los médicos, identificar alianzas estratégicas para formar la investigación de atención primaria, serían como cosas que podríamos ir avanzando en ello, y pues creo que sí hay avances de lo que se ha hecho hasta el momento, pero pues han sido pocas. Otras recomendaciones es tener una revista científica en la que se pudieran hacer las publicaciones,
para nosotros sería importantísimo realmente que nos definieran poblaciones a las cuales estamos a cargo, eh, poder vincular los servicios de atención primaria con y la relación que tiene con otros servicios y otros niveles de atención, departamentos y cátedras de práctica general en universidades. Y esta parte me parece que es muy importante y pues creo que hemos avanzado en ello, como decía, no a pasos tan grandes, pero sí se ha avanzado en la integración de centros educativos y de investigación con las convocatorias que se hacen en las secretarías y que hace Colciencias, pues se han hecho pinos en hacer ese tipo de trabajos, llegar a acuerdos de médicos que trabajen en consultorios grupales. eh, y pues nosotros hicimos una gestión con SOGMEF y posteriormente con ACMEFAMI, en la que logramos que en la reforma de salud quedara específicamente que se iba a impulsar la investigación en atención primaria y se iban a sacar convocatorias específicas de atención primaria. Como esa reforma no pasó, pues quedó ahí, no sé qué, si lo vuelvan a discutir y tocará estar atentos a ver qué tanto se puede estar. Y la otra cosa es que particularmente entonces la investigación en atención primaria, como vimos esas gráficas iniciales, pues es compleja y entonces hay que hacer propuestas innovadoras y de amplio alcance para poder realmente trabajar en esos contextos clínicos y comunitarios. Se participa con múltiples disciplinas, médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, estadísticos, especialistas en salud familiar, investigadores. Entonces, pues podemos trabajar con muchas personas, metodologías características, trabajar en el mundo real, incorporar la investigación cualitativa, dentro de eso tener enfoques etnográficos e interactivos y hacer análisis procesos complejos de la práctica. Son posibilidades que tenemos. Buscar que haya más reconocimiento y posicionamiento, ya que hay dificultades que las revistas nos acepten. Siempre van a decir, pero si es muy local, entonces no la publico, porque pues eso publíquelo en revistas que sean muy locales y entonces eso termina volviendo la investigación en atención primaria como una cenicienta de la investigación en salud. Y pues que el rol de investigador es exigente porque uno tiene que desarrollar múltiples competencias, porque no es solamente la metodología de investigación, sino toca buscar ideas, convertirlas en proyectos y buscar la financiación, buscar saber escribir para publicar en las revistas de alto impacto, hacer la gestión y líneas de investigación, construcción de redes colaborativas, supervisión, mentoría y liderazgo académico, que sería otra función, participación en roles institucionales. Y pues en la atención primaria existen tensiones en el contexto laboral, intereses divergentes o conflictivos que se pueden tener con quienes están interesados en investigación. Por ejemplo, las farmacéuticas tienen intereses muy particulares para financiar la investigación, entonces pues toca concertar a ver cómo se hace. Y hay menor integración de la investigación en la práctica diaria si la comparamos con lo que ocurre cotidianamente en la prestación de servicios hospitalarios. Y entonces ahí toca buscar tener un rol de liderazgo académico, apoyar a líderes para desarrollar ideas de investigación, construir identidad investigadora, fortalecer la experiencia metodológica, empezar a establecer, digamos, dentro de la universidad existen muy claramente las tutorías, pero una vez que se sale de la universidad no existe esos esquemas de tutorías. Entonces esos esquemas de tutorías informales podrían ser interesantes con los egresados. Vinculación activa entre líderes de investigación en diferentes etapas de la carrera. Acompañamiento en el desarrollo académico y profesional. Y buscar cómo dar los incentivos en investigación, digamos que los incentivos no son suficientes y entonces tocaría trabajar en eso. Y eso ayudaría a tener mejor pertinencia e impacto en la investigación. O sea, tenemos un trabajo alto que hacer para buscar patrocinadores, seguir trabajando en los legisladores y pues tener siempre acuerdos con los pacientes. La propuesta que tenía el Programa Único Nacional de Medicina Familiar de las líneas era el desarrollo de las relaciones docencia-servicio para la implementación de centros de atención primaria,
Yo particularmente todavía creo que lo que llamamos aquí centros de atención primaria no está cerca a características como las que, por ejemplo, se pueden ver en España o en los policlínicos de Cuba. Esquemas de evaluación para la atención primaria y la historia clínica sistematizada en atención primaria como elemento indispensable articulador para el establecimiento de un sistema de información. Acerca de los equipos de salud familiar y los esquemas de trabajo en equipo, esa relación también con los equipos básicos de salud y los que prestan el servicio de salud, y la articulación entre los niveles de atención y el médico familiar. Porque en últimas, sí, nosotros seguimos intentando trabajar en indicadores muy duros como morbilidad, mortalidad, basados en la enfermedad, en cosas muy estructuradas. A veces nos quedamos por fuera de lo que promovemos, que es el enfoque biopsicosocial, en integrar en las investigaciones lo que son los determinantes de la salud y mirar, por ejemplo, el impacto que puede presentar el trabajo en equipo. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Ya vamos, los estamos invitando en octubre 22, 23 y 24 al Congreso del Bosque que hacemos todos los años. Actualmente también vamos a tener el Congreso de la SOCMEF que se va a hacer en septiembre. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Insisto, muchas gracias a los dos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, vaya levantando la mano, porque yo me voy a tomar 5 minutos para decir varias cosas. Yo creo que en este punto es completamente claro que esto de investigar en medicina familiar es una cosa profundamente compleja, tanto en su extensión como yo diría también en su profundidad. Sobre todo teniendo en cuenta todas las diferentes líneas potenciales de investigación o todos los problemas de la realidad que podrían ser abordados por la investigación en medicina familiar. Personalmente, yo en mi vida nunca pensé que iba a ser epidemiólogo, honestamente, ¿sí? Sino que una jefe mía en un trabajo me dijo, oiga, Diego, usted debería ser epidemiólogo. Y le hice caso. Y en mi historia como investigador, pues de este pecho ha investigado, por ejemplo, el asunto de ecografía clínica en medicina familiar, o bueno, para medicina familiar, así como he pasado por investigar cosas respecto a la ecología de los servicios médicos en Colombia, que es un artículo que me toca mandarle correcciones, pero bueno, así como también he investigado sobre la productividad científica en Colombia por parte de médicos familiares y yo sí les puedo decir con plena certeza que estamos cortos. Y entonces el asunto es ese, que el ser médico familiar, el tener las herramientas para la investigación, a uno le permite abordar múltiples problemas desde una perspectiva diferente, ¿sí? Al igual que con los grupos de mis residentes, que la idea sí es plantearse procesos de investigación que respondan al mundo real, ojalá desde datos del mundo real, y nos permita tener herramientas para incidir sobre ese mundo, ¿sí? Por ejemplo, dar un ejemplo de uno de los proyectos, analizar el asunto de las comorbilidades en el trastorno neurocognitivo y cómo eso se relaciona con las condiciones de vida entendidos como algunos variables sociodemográficas de las poblaciones. Y hay cosas muy interesantes, ¿sí? Un solo detallito. En Colombia existe que la presencia de trastorno neurocognitivo aumenta la probabilidad de tener fragilidad 11 veces. Entonces, ¿será que los pacientes con trastorno neurocognitivo deberíamos cuidarlos mucho de la fragilidad? Muy posiblemente. Y hacia allá va el asunto entonces de estos diferentes sesiones de investigación que vamos a tener, ¿sí? Y ya el plug publicitario. La próxima sesión, precisamente la intención es trabajar en cómo pasamos de una propuesta de investigación a un protocolo de investigación. Que para eso yo también los invito a todos. De igual forma, el otro plug publicitario es, como esto va a quedar grabado para YouTube, entonces cuando vean este video en el canal de la sociedad, suscribirse, darle like y notificaciones. ¿Ah? Y compartir, ¿sí? Para que tengamos mayor impacto como en las redes sociales. Muchas gracias.
Y el otro plug publicitario, la próxima sesión de asuntos clínicos va a ser respecto a diabetes, que eso va a ser el próximo mes, si no estoy mal, o este mes, no, el próximo mes en mayo. Entonces todos quedan cordialmente invitados. Y eso es lo que les quería decir, y vuelve y juega, doctores, profesor otro, profesor Mauricio, de verdad, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo para hablar de estos temas. Y ya los últimos 10 minutos, ay, no mentiras, el último asunto que les voy a dejar es que por favor les dejo a todos el enlace en el chat para que me regalen por favor el registro de la asistencia, ¿sí? Se los pido encarecidamente, que ustedes no saben qué tan importante es para mí, por favor. Y ya ahora sí, no molesto más, les pido por favor que si tienen preguntas, somos todos oídos. Muy interesante que se animen a comentar del auditorio. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué los motiva? ¿Qué los desmotiva? Dale, Oscar, No, Rugeles. Rugeles. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Rugeles, yo soy residente de segundo año de medicina familiar. Bueno, pues me parece muy interesante. Yo, digamos que durante este mes tuve la oportunidad, pues de, por decir una manera, de conocer o explorar este camino o sea, de lleno como tal, este camino que es la investigación en atención primaria. Creo eh, que pues muchas veces la atención primaria siempre ha sido como rezagada, como que no tiene mucho campo pues para, por decirlo de una manera, para investigar, pero pues resulta que es todo lo contrario. Es donde menos se ha investigado y donde hay más por donde investigar, más que investigar. Y pues digamos que pues es algo que pues como médicos familiares creo que tenemos como esa tarea para que pues la atención primaria en salud crezca y también la especialidad crezca, pues eh, tener pues como ese sentido de investigación. Gracias, Oscar. Bueno, no, Ninguna otra no se pregunta. animaron más. Sin embargo, yo sí les hago una pregunta, profesores, porque esto sí es bueno, no es un conflicto que he tenido con el profesor Mauricio, porque no tenemos conflictos, tenemos diferencias de criterio. Um, Me gustaría saber, específicamente, por ejemplo, en la Corpas, eh, y pues yo sé cómo es trabajo, trabajamos en el bosque, sin embargo, yo les pregunto, ¿ustedes creen que existe alguna metodología de investigación cualitativa o la cuantitativa que sea más importante que la otra, más prioritaria? ¿O deberíamos apuntar siempre a tratar de tener trabajos mixtos? Difícil. Eh, los puristas de investigación en educación hablan de que no existe metodología mixta y se ponen bravos algunos, y solo hay cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, pues creo que la evolución ha llevado a que, de todos modos, un estudio cualitativo no quiere decir que no tenga cifras, que no tenga un soporte y que no tenga un proceso de investigación, una metodología como tal, en donde se dejen registrados. Creo que para nosotros en la atención primaria es fundamental hacer investigación cualitativa. Es una herramienta muy grande, muy interesante, eh, pero de pronto el error es creer que la investigación cualitativa es solo eso, sin mayor, muy etéreo, muy conversado, muy redactado, pues, pero sí debe quedar con soportes y debe quedar con base, con, o sea, es una investigación cualitativa soportada en cifras que apoyen y que pueda uno triangular al final, es fundamental. Creo que, por supuesto, no se va a cambiar hacia la parte cuantitativa, eh,
pero el estudio cualitativo, estudios de casos, la parte de acción, toda la parte comunitaria creo que se beneficia mucho de la parte cualitativa. Pero insisto, creo que el hecho de que tenga cifras o que tenga algún soporte que quede documentado no lo hace mixto, ¿sí? Pero sí debe tener soportes. Creo que sí debemos soportarlos en cifras, en números, y podemos, porque le da mucho más peso a nuestro proceso de investigación. Digamos que son complementarios y que depende de lo que se quiera investigar y qué se quiera hacer. Pero aquí en Colombia creo que hay mucha necesidad de poder contextualizar las situaciones, porque si no llega uno a malas interpretaciones. Claro que los sistemas de información no son tan robustos, eh, dado que eh, hay como tantas divergencias conceptuales de cómo interpreto una cosa o la otra. Creo que sí la investigación cualitativa le da mucha fortaleza y que sí valdría la pena de tener en algunos esos enfoques mixtos. Y creo, y es muy valorado. Por ejemplo, las convocatorias de Colciencias, bueno, del MinCiencias, ahora de las convocatorias, por ejemplo, ahorita la convocatoria Atenea de la Secretaría Distrital de Salud, aceptan mucho esas propuestas que sean mixtas con un componente cuantitativo y un componente cualitativo. Y la OPS, OMS ha propuesto mucho eso. Y para la atención primaria, que es compleja, pues la cosa funciona. Pero pues depende también del presupuesto que se tenga, porque eso aumenta también los tiempos y el presupuesto que hay que dedicar, ¿no? De acuerdo con los dos, porque sí, pues claramente yo como epidemiólogo, pues tengo cierta preferencia por los métodos cuantitativos, porque no es que los entienda más, sino que para mí son un poquito más directos. Pero pues claramente en mi formación como médico familiar y como profesor, como estudiante del profesor Mauricio, pues claramente yo también tengo claridad sobre los métodos cualitativos. Eh, pero pues sí existe para mí esa tensión de entender cuándo unos y cuándo otros, o cuándo los dos, ¿sí? E interesante también pensar que sí, efectivamente nunca existe la investigación mixta. Pero bueno, tensiones para otro momento. Muchas gracias a todos. Confío que aquellos residentes de primeros semestres que nos acompañaron quedaron con ojalá más dudas, pero por lo menos también con más claridad frente a lo que deberían pensar de sus proyectos de grado. Y también entender que ser investigador es otro rol potencial para un médico familiar, que debería ser explotado y más explotado con el paso de los años. Y no les tengo nada más que decir que muchas gracias y que por favor, si me regalan la asistencia, se los encarecidamente La se los agradezco. asistencia. Por favor, les pido ese favor. Muchas Doctor, gracias. qué pena, podría volver a enviar el link de la asistencia que yo no lo veo. Voy. ¿Dónde está? Gracias. Doctor Diego, para Ya finalizar, se los, ¿dónde Acá. está? ya se los terminé de copiar. ¿Listo? Ok. Entonces, por